Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bienvenidos a Focos, la primera revista de análisis y opinión hecha en El Salvador para los salvadoreños y centroamericanos en Estados Unidos. Soy Alberto Arene. Y yo, Arisbel Arismendi. Les recuerdo que pueden seguirnos por nuestra cuenta en Facebook, @FocosOficial, y en Twitter, @FocosTV. Iniciamos. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Observando las pláticas de los niños y las niñas de su época, logró captar la inocencia e ingenio de sus mundos imaginarios. Utilizando un lenguaje muy propio de la oralidad infantil, comenzó a publicar estos cuentos desde 1928 en el diario Patria. En 1945, Salarrué publica la primera edición de Cuentos de Cipotes, ilustrada por su esposa, la pintora Celí Lardé. En esta oportunidad, deseándole un feliz cumpleaños al eterno niño, Salvador Salazar Arrué, presentamos una producción del Museo de la Palabra y la Imagen, en dibujos animados de Ricardo Barahona. Les invitamos a disfrutar el cuento de lo que quiero y no quiero, las magiconerías y otras tonteras. ¿Y vos? ¿Qué quisieras tener? Yo nada, ¿y vos? ¿Yo? Dijo la Firulina. Una casa de muñecas que tocara uno y le dijeran de adentro. ¿Qué quería la que toca? Pues yo quisiera una casa de muñecas que tocara uno y de cada toquido se fuera haciendo uno más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquirrisquitica, hasta que fuera una muñeca también y que al abrir la puerta una criada de manta rellena de zacate viruta le dijera: pase adelante, niña Cocolina, ahí le están esperando sus muñecas rubias. ¡Cha! Le dijo con desprecio la Firulina. Vos solo cosas que no pueden ser decís. Decí que quisieras, pero que fuera verdad que se pudiera hacer. Ah, pues entonces yo quisiera una alcancía que se le echara un centavo, y después otro, y después otro. Y cuando le hubiera echado uno como 150 veces, la abriera y ¡tas! Hubieran 12 reales adentro. ¡Tonta! Te digo que no querrás cosas mágicas. Si eso no es mágico. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser magiconería que eche centavos y te salgan reales? Entonces, más magiconería es estar queriendo tener y que ni tiene uno nada. Bueno, pues, dijo la Firulina. Entonces, ¿qué quisieras y no quisieras tener? Yo quisiera tener y no quisiera tener unos dientes de quitar de noche como los de la niña Casilda. Yo le dijo la Firulina. Quisiera y no quisiera tener una lamparita en el jundío como las luciérnagas. Quisiera porque me sacarían en carroza de culumbrón. Y no quisiera porque cuando mi papá me diera pan se iba a quemar la mano. Y se tiraron 4 carcajadas y un reempujón cada una, y de ahí salieron corriendo agarradas de la mano haciendo así, y se acabuche. Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador.
La región centroamericana hay varios grupos de calificación, no necesariamente comparten los mismos riesgos. Si bien todas son economías dirigidas a Estados Unidos o muy relacionadas, muy vinculadas a Estados Unidos, sus calificaciones son muy distintas y se deben a factores idiosincráticos, ¿no?, de cada uno. Pero si tratara de yo hablar de tendencias crediticias a nivel regional, te diría que estamos pasando por una coyuntura positiva y esto se debe a la baja de los precios de petróleo, que ya empezó desde hace varios años, pero nuestra visión es que los precios, si bien van a subir un poco, van a permanecer relativamente bajos, y todo Centroamérica, al ser importadores netos de petróleo, han sentido un gran alivio en sus cuentas externas al ver reducidos sus importaciones en petróleo, y también dio espacio a los gobiernos para recortar ciertos subsidios y apoyos en este sentido. Por otro lado, las remesas familiares, que todos estos países dependen de manera muy importante sus remesas, no solamente para las cuentas externas, sino también para generar crecimiento económico, es un gran detonador de crecimiento. Honduras y Nicaragua son los que están en la categoría B, son relativamente más baja, y eso refleja que tienen retos estructurales en la parte económica, institucional, y también fiscal mucho mayores que los que tienen, por ejemplo, Guatemala y Costa Rica, que están en la categoría BA. En el caso de Panamá, la calificación es mucho más alta que el resto de la región, es Baa2, o sea, es un grado, Baa2 positivo, incluso ya cerca del grado de inversión más arriba. Y se debe, digamos, un crecimiento económico fuera de serie, de los más altos, no nada más en América Latina, sino en el resto de economías emergentes, y una capacidad económica y productiva, una economía mucho más diversificada, con mayor valor agregado, que por ende da también a niveles de ingreso per cápita más altos. Ese es Panamá, digamos, es un caso aparte, pero incluso hablando de Guatemala y de Costa Rica, a la gente le llama mucho la atención el caso de Guatemala porque tiene una calificación relativamente alta, siendo sus niveles de pobreza, sus niveles de ingreso, que son bajos, y sus grandes desafíos institucionales, sobre todo ahora con tantos escándalos de corrupción, que le ha dado, digamos, una lupa a estos desafíos institucionales. Sin embargo, desde el punto de vista de la calificación, el caso de Guatemala es que es muy resistente a cualquier tipo de evento de choque, ya sea crisis bancaria, crisis política, crisis económica. El déficit fiscal siempre es 2%, la deuda siempre es 20 puntos de PIB. Entonces, esa resistencia a choques y esa estabilidad fiscal es fuera de serie y es el gran pilar que mantiene la calificación tan alta, digamos, en relación a sus desafíos. Pero por otro lado, los desafíos que mencioné anteriormente son los que han limitado el que Guatemala pueda seguir aumentando su calificación. Y esos desafíos que menciono también limitan su capacidad de generar mayor desarrollo económico y crecimiento económico para levantar a esos índices de pobreza y bajos niveles de ingreso que tienen. Los desafíos más grandes para, digamos, moverte, no nada más en el margen, sino ya de estructura, tienen que ver con los grandes temas como educación, productividad, fortaleza institucional, seguridad física. Seguridad física es un tema muy importante para el Triángulo del Norte. Esos son los grandes temas que podrían ya llevarte a un salto, a unos niveles de crecimiento más altos. Haz historia. Haciendo turismo en tu país. Vive la experiencia. Quédate en tus pueblos vivos. El turismo transforma la vida de la gente. El jueves pasado, finalmente, las 5 fuerzas políticas lograron un acuerdo y con 74 votos a favor, aprobaron una serie de reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, SAP.
De acuerdo al decreto aprobado, la tasa de cotización aumenta del 13% al 15%, con un aporte de 7.25% de los trabajadores y 7.75% de los empleadores. Es decir, cada uno debe aportar 1% más. Pero, a diferencia de la normativa vigente, la totalidad de ese porcentaje no se destinará a las cuentas de ahorro individual de los trabajadores y al pago de la comisión y el seguro que se dirige a la AFP, sino que parte de ella financiará una cuenta de garantía solidaria que servirá de fondo para pagar, entre otros beneficios, las pensiones mínimas de vejez o por longevidad, es decir, aquellas que usted recibirá después que sus ahorros en la cuenta previsional se hayan terminado. De acuerdo al artículo 78 de la ley, a la tasa de cotización se le aplicarán modificaciones de manera transitoria. Esto quiere decir que durante 2017 y 2018 el trabajador colocará 7.25% íntegros en su cuenta de ahorro y el empleador tan solo 0.75%, para sumar un total de 8%. Es decir, del 15% que se ha anunciado como la nueva tasa de cotización, el trabajador solo aportará a su cuenta de ahorro un 8% por los próximos 2 años. ¿Qué ocurre con el otro 7% que le corresponde aportar al empleador? Entre 2017 y 2018, 5% se destinará a la cuenta de garantía solidaria y 1.9% para el pago de los contratos de seguro de invalidez y para el pago de la comisión que cobran las AFP por administrar las cuentas de los trabajadores. Conforme pasa el tiempo, los aportes de los empleadores a esta cuenta de garantía solidaria irán decreciendo, pasando del 5% en 2017 a 2% en 2050. Y finalmente, a partir de ese año, el trabajador percibirá en su cuenta de ahorro individual un total de 11.1% de la aportación. Es decir, en 33 años, un trabajador salvadoreño recibirá la totalidad de la tasa de cotización prometida mediante su cuenta individual de ahorro para pensión. Ahora bien, surge la pregunta, ¿cuánto recibirá de pensión un salvadoreño y cuándo? Fuentes consultadas por Focos y que fueron parte de la discusión de la reforma de pensiones explicaron que, por ejemplo, una joven de 25 años con un sueldo actual de $700 va a acumular, con una inflación estimada en 2% y una tasa de rentabilidad en 6%, un aproximado de $133.000 en su cuenta individual en 30 años. Entonces, a sus 55 años recibiría una pensión mensual de $535.79. Sin embargo, otros economistas consideran que este cálculo es optimista. Esta misma joven, al tiempo que acumularía su ahorro individual, también acumularía un aproximado de $107.000 en la cuenta de garantía solidaria, si aplicamos la distribución transitoria de la tasa de cotización. Sin embargo, y de acuerdo a los artículos 110, 116 y 147, ese dinero lo recibirá también en renta programada y con la misma pensión antes establecida, pero 20 años después de agotarse su saldo en la cuenta individual, es decir, a sus 75 años. Pero si consideramos que la esperanza de vida de los salvadoreños es en promedio de 73 años, puede que esta joven no logre disfrutar del total del dinero que acumuló durante su vida laboral en este fondo solidario. Y la normativa solo establece devoluciones por fallecimiento para la cuenta individual. La cuenta de garantía solidaria también se usará para pagar las pensiones mínimas por invalidez y sobrevivencia y otros beneficios de los afiliados al sistema público. Te conozco desde siempre. Y a pesar de todo, nunca hemos hablado. Pero no puedo callar más. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí.
El pasado mes de enero, el diplomático mexicano Benito Andión fue nombrado enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para facilitar unos segundos acuerdos en El Salvador, de gobernabilidad y desarrollo. Su primera entrevista en televisión fue concedida a Focos. 6 meses después, el embajador Rubén Zamora, luego de concluir su misión en Nueva York, nos concedió su primera entrevista y nos contó por qué Andión no logró avanzar en su objetivo. Él tenía un nombramiento de representante personal del secretario general, que es un nombramiento muy alto y que muy pocas veces lo hace Naciones Unidas, y que fue hecho a petición del gobierno de El Salvador y de los partidos, de que hubiera pues una persona que facilitara el diálogo con ese nivel de representar directamente al secretario general de la ONU. Yo fui parte de todo esto porque era el embajador y estuve muy involucrado en ello, ¿verdad? Él vino, empezó a trabajar y a él su nombramiento es temporal. El secretario general le había dado un nombramiento de 6 meses para que iniciara el proceso de diálogo en El Salvador. Desgraciadamente no se pudo, y no se pudo iniciar porque un partido político dijo que no. ¿Cuál? No voy a mencionar, porque no quiero hacer más leña, echar más fuego, o como más leña al fuego. Pero hubo un partido que se opuso. Y al oponerse no puede haber diálogo nacional en serio, ¿verdad? Y por lo tanto se ha buscado otra forma, que es la que se está trabajando ahora, porque de parte de la sociedad civil ha habido una actitud muy positiva. FUSADES, las otras organizaciones, estos tanques de pensamiento que tenemos varios muy buenos ya aquí en el país, todos con ganas de producir, de dar, y etcétera, ¿verdad? Asociaciones de trabajadores, de sindicatos y empresariales diciendo que sí, que hay que hacerlo, porque ellos viven la crisis en su vida diaria, ¿ya? Y entonces con interés, entonces se está trabajando. Naciones Unidas no se ha retirado, continúa aquí. Ya el representante del secretario general ya no puede estar. ¿Por qué? Porque no hay diálogo nacional y para eso lo nombró el secretario general. Pero se han nombrado otras personas y el equipo que está trabajando para tratar de ir produciendo. Pero ahora, Benito para Andión, un futuro. ¿El trabajo de él ha concluido? Ha concluido. Declaraciones sobre las cuales el presidente de Arena reaccionó. Por eso es importante estos espacios para aclarar las verdades, qué es lo que realmente está pasando. Y por eso quiero llegar a este tema, porque aquí mismo en tu programa, hace una semana o hace 2 semanas, Rubén Zamora, que realmente me sorprende, alguien con experiencia que tiene, alguien con la reputación que tenga. Ex embajador en Naciones Unidas. Exacto, ex embajador en Naciones Unidas, que venga y diga algo que con todo respeto, pero que venga a decir una calidad de mentira como la que vino a decir aquí. Pero él no mencionó el partido. Pero claramente lo dejó pero, o sea, también, tampoco, o sea, yo le pregunté. Estamos ¿cuál? hablando entre adultos, Alberto. Está bien, claro. yo le pregunté Sí, cuál. Pero para que tú tengas idea, nosotros como partido, y el día, tú mencionabas que estamos por cumplir 1 año. El 25 de septiembre fue el día que tuve el gran honor que me juramentaban como presidente de nuestro partido. Y ese mismo día mi primer mensaje fue al presidente Sánchez Serén, que le dije, sentémonos y logremos acuerdos. Y lo primero que tenemos que llegar a un acuerdo es un acuerdo fiscal. ¿Por qué? Porque si no ponen orden en las finanzas, no tendrán capacidad de hacer nada, de arreglar nada. Y la final es un tema de desorden. Y le ofrecí el apoyo. 5 semanas después firmamos un acuerdo que hoy, casi 1 año después, todavía está pendiente que empiecen realmente a cumplirlo. Pero a pesar de eso, quiero dejar claramente aquí, el 15 de enero, que vino el embajador Benito Andión, que fue presentado en los actos de la conmemoración de los 25 años de paz, ese mismo día tuve el gran honor de conocerlo, yo no lo conocía previamente, y ese mismo le dije, embajador, nos tenemos que sentar, el país necesita ayuda. Y el día siguiente, 16 de enero, nos estábamos sentando, nos reunimos, tuvimos una buena reunión y le expresé lo importante que era para nosotros que pudiéramos llegar a acuerdos, pero también que para llegar a acuerdos teníamos que revisar todos los acuerdos pasados, porque el gran problema de El Salvador es que tenemos muchos acuerdos que están ahí bien bonitos en algún escritorio, pero no hay cumplimiento. Y mientras no haya cumplimiento, no podemos avanzar.
más historia. Haciendo turismo en tu país. Vive la experiencia. Quédate en tus pueblos vivos. El turismo transforma la vida de la gente. El pasado mes de agosto, un tribunal dejó en libertad a 18 funcionarios públicos imputados en el denominado caso La Tregua, nombre que se le dio a las negociaciones sostenidas entre el gobierno y las pandillas durante 2012 y 2013. En este periodo se otorgaron una serie de beneficios a cambio de disminuir su actividad delictiva. Conversamos con Paolo Lubers, miembro del equipo de mediación en este proceso, quien aseguró que el caso contra La Tregua se armó en la Fiscalía como un método de extorsión política que desde el inicio estaba condenado al fracaso. Veamos. Paolo, considerando que el general Munguía Payés era durante el periodo de La Tregua ministro de Seguridad y bajo su responsabilidad estaba la dirección de centros penales, de hecho el anterior director de centros penales, Nelson Rauda Portillo, está acusado, ¿cómo valora la decisión de la Fiscalía que desistió finalmente de presentar una acusación contra el general Munguía Payés? Ahí está exactamente el dilema de la Fiscalía y por eso ese juicio le va a fracasar, o ya fracasó. Eso se va a ratificar con el juicio. El dilema de la Fiscalía es que las decisiones políticas que se han tomado no son delito. Es imposible definirlo como delito. Uno puede decir que esas decisiones eran incorrectas, pero un funcionario político no gubernamental, por ser incorrecta su decisión, no va a la cárcel. No hay una manera de definir las decisiones políticas que haya tomado el ministro, el presidente, el gabinete de seguridad sobre eso, definirlo como delito. Entonces, por eso la Fiscalía tenía que bajar el nivel de este juicio a delitos muy concretos, como la introducción de ilícitos, actos arbitrarios de los directores, falsedad ideológica de los consejos. Vaya. Pero si hubieran hecho solamente esto hubiera sido un caso como pasa todos los días. Pero el objetivo de la Fiscalía no era hacer una cosita así, sino hacer un mega juicio con contenido político que de una vez por todo corta con la idea que hay que introducir otra vez el diálogo a la política de seguridad pública. Y esa es nuestra pregunta siguiente, Paolo. ¿Qué está detrás de la intención no solo de ese fiscal, sino también de Luis Martínez, que es quien inicia el proceso judicial, digamos, contra La Tregua, para arremeter de esta manera contra el proceso de diálogo? Luis Martínez lo tenía mucho más claro. Luis Martínez armó ese caso. Todos los interrogatorios principales, al principio lo hicieron Luis Martínez, ahorita preso, junto con al cargo estaba el fiscal Julio Arriaza, prófugo. Vaya, ellos tenían claro que estaban armando un caso que no iban a llevar a la corte, porque nunca lo llevaron a ninguna corte. Y en este caso, en el caso que ellos armaron, incluso tenemos, yo publiqué incluso el requerimiento fiscal original de la Fiscalía, engavetado ahí. El principal acusado era Munguía Payés. Entonces, el propósito de armar esto no era hacer un juicio, porque sabía que no podía ir con esa cosa a una corte. Era un método de extorsión política. Era decir, mire, yo tengo esto aquí, hágame caso. Desista con esta pendejada de la tregua. ¿Y qué ganaba por parte de Payés? Luis Martínez. Luis Martínez era un enemigo realmente sangrón de todo alrededor de la tregua desde el principio, desde que tomó su cargo. Y en el caso del fiscal Entonces, actual. para él era una cosa de presión política.
Pero el fiscal actual, Douglas Meléndez, retoma el caso. El fiscal actual llega a la fiscalía con una gran expectativa, ¿va? Hoy sí tenemos un fiscal que lo va a hacer bien y no tiene caso. ¿Y qué va a hacer? Entonces, puede arrancar con un caso contra alguien de Arena, pero entonces ya tiene la mitad del mundo del país en contra, o al revés. Entonces le dicen, mire, en esa gaveta está un caso bien bonito, porque tiene eso que nadie va a brincar. Arena no va a brincar, el Frente no va a brincar, porque todos ellos estaban en contra de la tregua. El Frente nunca estaba de acuerdo. O por lo menos en el discurso, porque como también se ha expresado en el juicio, de hecho, uno de los testigos, Nalo, señaló que ambos partidos políticos, que ya conocíamos también por filtraciones políticas, por filtraciones periodísticas, estuvieron sentados con intereses electorales. Pero ahí te tengo que decir una cosa, Karen. Esto no tiene nada que ver con la tregua. La tregua era lo contrario. La tregua era sustituir estas permanentes negociaciones y pactitos. Dame esto y yo te ayudo en esto, que todos los partidos políticos han hecho con las pandillas durante años, sustituirlos por una mediación y un diálogo que realmente va al fondo del problema y no para resolver el problema electoral de alguien. Usted es de la idea que alrededor de este proceso no hubo ninguna irregularidad, ningún ilícito o negligencia por la cual deberían de ser acusadas estas personas. ¿Usted las defiende, esas personas? Las personas que están acusadas, sí. No deberían estar acusadas. ¿Y quiénes sí deberían estarlo? Siempre se cometen en todo. Como esto está enmarcado básicamente en el mundo del centro del sistema penitenciario. En el sistema penitenciario diariamente, y desde hace 20 años, o desde hace 200 años, se cometen delitos. Los ilícitos que se cometieron durante la tregua no están relacionados con la tregua. El hecho que haya una fiesta en Izalco donde llevan bailarines desnudas no es una expresión de la tregua. Es una cosa que con más cuidado quizás la tregua lo hubiera podido evitar.